Hi guys, Ivana Blan is here. We're an international couple. I'm from Ukraine. And I'm from Mexico, Mexicana. Yeah, and tonight we'd like to share with you our experience of going to Chernobyl and answer 10 main questions about Chernobyl. Ok, pues somos una pareja internacional. Él es ucraniano, yo soy mexicana. Y hace poco fuimos a Chernobyl y nos encantaría compartirte nuestra información por medio de 10 preguntas importantes que nosotros escogimos para tu siguiente viaje. Number 1 is how to get there. It's pretty simple. You just need to find a reliable agency on internet and book a tour. It's prohibited to go there on your own by law. So it's better to go with agency. Ok, lo primero que debes de hacer es encontrar una agencia turística confiable y esto quiere decir que no es como que nada más puedes agarrar tus cosas y vámonos a Chernobyl. No, de verdad necesitas encontrar una buena agencia y lo más fácil y sencillo es googlearlo y la verdad es que vas a encontrar muchísimas opciones. Nosotros te podemos compartir el contacto aquí abajito de la agencia a la que fuimos y algo muy importante que él mencionó, no puedes ir porque está prohibido, hay una ley que dice que no puedes ir nada más tú solo, entonces nada más tener en cuenta lo de la agencia. Yeah, I heard you mention that we will leave contacts of our tour agency below. Yeah. Okay, the number 2 will be how much money do I need to get there? How many days do you want to stay there? First, 1 day. A one-day tour will cost you about $99. And for me as a Ukrainian, it will cost $50. Ok, para un día, bueno, todo depende cuántos días quieras ir. Vamos a hablar primero un día. Para ucranianos es mucho más barato, cuesta alrededor de $50 y para los extranjeros, un ejemplo, yo que soy mexicana, te va a costar el doble, alrededor de $99. What about 2 days? If you want to stay there 2 days, you will need to pay about $250 as a foreigner and $120 as a Ukrainian. Ok, y va a funcionar igual si quieres ir 2 días. Para ucranianos, como ya te mencioné, es mucho más barato, son $120 y para los extranjeros son alrededor de $245. Also, don't forget to mention about a private tour. Yeah, it's really important. It's gonna cost you around $1,000, but you'll have your own private tour guide, and also you'll have a car. And I think you will spend in Chernobyl around 1 or 2 nights, I don't remember. Ok, es muy importante también mencionar que los precios que nosotros ahorita te dimos es para ir con más gente. O sea, vas tú, pagas y vas acompañado de muchas más personas, ya sean ucranianos o personas extranjeras. Pero hay una opción que ya depende de si tú quieres, tienes la posibilidad de pagar un guía turístico privado. Va a costar alrededor de $1,000. Number 3, is it safe? Yes, it is pretty safe. We're still here alive, but we don't have any disease or something like this. Rumors are not true. You will not die after visiting Chernobyl. And 1 day in Chernobyl is equal to a 15-hour flight, for example, from China to Mexico. Bueno, sí es súper seguro, no hay que hacer caso a los rumores, claro que tienes que tomar ciertas medidas, pero como pueden ver, pues estamos vivos, no nos pasó nada. Y nada más para que tengan una idea, un día en Chernobyl es el nivel de radiación estando en Chernobyl es lo mismo que o menos que si viajaras de México a China, que son aproximadamente 15 horas de vuelo, entonces no hay de qué preocuparse. But remember, don't touch anything there. No toquen nada cuando estén ahí. 4 will be how many days do I need there? We'd recommend you to go on a 1-day tour. It will be enough to take cool pictures.
to see main things and get really tired. Ok, nosotros fuimos a nada más un día y la verdad es que es nuestra recomendación para ti. Va a ser más que suficiente. El guía turístico te va a llevar a los lugares más importantes y la verdad es que vas a tomar muchísimas fotos y te aseguramos que vas a terminar muy cansado al día siguiente. If you go on a 2-day tour, you will stay in some cool hotel in Chernobyl. And you will see more things, definitely you will see more things than on a 1-day tour. También te puedes quedar 2 días. Es un tour que ya te viene incluido el hotel. Hay un hotel en Chernobyl donde te puedes quedar, todo es súper seguro. No tenemos mucha información del hotel, pero sabemos que tiene lo básico y la verdad es que no vas a andar tan apresurado. So it's up to you. Number 5, can I eat there? Yes, you definitely can eat there, but it's better to take something for breakfast and for dinner. You'll have lunch in some kind of dining, like an old dining, yeah, with menu pretty simple, just like 3 or 4 dishes to choose from. And they are pretty Ukrainian, like typical Ukrainian dishes. Ok, ¿qué pasa con la comida o en dónde puedo comer? La verdad es que es muy simple. Chernobyl te da la oportunidad de comer en una tipo cafetería. Es grande y donde puedes encontrar diferentes, no muchas, 3 o 4 opciones de comida ucraniana, entonces es una buena experiencia. Pero lo que él dijo es muy recomendable llevar algo como unas barritas o lo que tú quieras para el desayuno, ya que el transcurso pues es bastante largo. Entonces lleva tu desayuno y luego puedes comer ahí en Chernobyl. Number 6, how much can I see there? To this question, we decided to reply without words, but with our videos and photos. Ok, para esta pregunta decidimos tomar nuestros videos y enseñarles mejor. What to expect there? Oh, you need to expect to wake up early, be on the bus at around 7 or 8. Then your bus will be divided into different teams, not groups, teams, and some team will have a tour guide who can speak English, and that's your case. So you also need to expect a really tiring day full of walking, running sometimes jumping, going through forest and seeing many cool things, many abandoned buildings, and listening to a lot of history. Ok, ¿qué esperar de este viaje? Bueno, lo primero es que te vas a levantar muy temprano, aproximadamente tienes que estar en el camión a las 7, 8 de la mañana, vas a caminar muchísimo y una cosa muy importante que él mencionó es que el camión va a estar dividido en 2 grupos,
uno que hable solamente ucraniano y otro que hable en inglés. Entonces ahí pues obviamente si tú eres extranjero vas a irte en el grupo de los que hablan inglés y está muy padre porque el guía turístico te dice todo en inglés y bueno, yo tuve una ventaja buenísima que voy con un ucraniano, entonces pude tener muchísima información. Also, you need to expect your parents or friends saying that it's pretty dangerous to go there. Don't listen to them. Vas a encontrarte con muchos malos comentarios de que es muy peligroso, tu familia, tus papás te pueden decir de que no vayas, es súper peligroso, pero créanme, nosotros antes de ir investigamos todo y la verdad es que nos fue increíble. Number 8, do I need to speak Ukrainian or Russian? No, you don't need to speak Ukrainian or Russian. Many people in Ukraine understand English and they speak English. Also, web pages about tours, you can find them in English and you won't have any problem. No necesitas hablar ucraniano o ruso. Para mí fue una gran ventaja porque lo tengo a él, entonces él solucionó todo en ucraniano. Pero la verdad es que si buscas en internet, las agencias te las dan en inglés. Entonces, al menos sí necesitas un poquito de inglés para entender lo que te están explicando, pero la verdad es que es muy sencillo. Yeah, make sure you speak any English. Number 9, are there any special document required to go to Chernobyl? No, there aren't any special documents, but make sure that you get Ukrainian visa if you need so. And also don't forget to take your passport because there are lots of checkpoints where you need to show your passport. Bueno, no se necesita ningún documento especial para ir a Chernobyl. Obviamente como ucraniano no necesitas visa, como mexicanos necesitamos una visa ucraniana que se saca súper sencillo por internet, la verdad es que no hay de qué preocuparse, pero también ten en cuenta que tienes que llevar contigo siempre tu pasaporte, porque cuando vayas a entrar a Chernobyl te lo van a pedir y pues nada más. And the last question, number 10, will be, can I buy or get some souvenirs from there? You can buy, but you cannot take anything from the places where you will go to. You can buy some souvenirs, but they won't be like rocks or gloves or helmets or something. Lots of things that you will see in those abandoned buildings all around the city of Pripyat. Ok, si puedo traerme algunos recuerditos. Una cosa es comprarlos y otra cosa es traerte lo que vayas a ver en los edificios abandonados. No puedes tomar nada de los edificios, o sea, está prohibido. Pero hay un lugar especial donde te da la oportunidad de comprar que la gorra, que el llaverito, y la verdad es que está muy accesible. Also, on the way back, you need to pass a special checkpoint where a machine will check radiation on you and your clothes. And it's really important to don't touch anything and strictly follow your tour guide. Ok, es muy importante saber que cuando termines toda tu excursión en Chernobyl, vas a pasar por un pequeño, es como una máquina donde te va a revisar tu nivel de radioactividad y pues es muy importante que sigas las reglas. Es importante saber que no puedes tocar nada de lo que está en Chernobyl, no quieras llevarte nada, no por la foto. O sea, simplemente vas, te tomas tus fotos, al final pasas en la máquina y todo va a estar bien. And in the end, guys, when you will be on the bus heading back to Kiev, tour guides will give you these kind of certifications. They will prove that you have visited Chernobyl, a place where a big, great sorrow happened. And also, as a Ukrainian person, I want to ask you, pay respect to the place and to the tour guides. Ok, bueno, al final de nuestro tour, cuando vayas de regreso de Chernobyl a Kiev, nos van a dar este certificado. El de él fue ucraniano y el mío es internacional. Aquí puedes ver tu nombre, puedes ver la dosis de radiación y pues aquí a la agencia a la que fuimos. Y bueno, él dijo como ucraniano y yo como mexicana, como extranjera, hay que poner respeto a este tipo de lugares
porque pues algo triste pasó y pues nada más disfrutar y ojalá que tengan un buen viaje. So that's all in this video. See you again. Bye bye. Hey guys, don't forget to subscribe. No se olviden por favor de suscribirse.